A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase a ver, un ratito, de historia. No, historia, actividad geopolítica cuarto. ¿Ya? Como la vez pasada estuvieron en historia por eso. Bueno, a la clase de geopolítica cuarto. Vamos a comenzar, ¿no? Con el día de hoy. Digamos, en el Perú, ¿no? Ustedes saben que el 75% del planeta Tierra es agua y el otro 25% es tierra. Pero, ¿qué pasa acá con el Perú? ¿Cómo es la hidrografía peruana? ¿Cómo creen que sea la hidrografía peruana? Por ejemplo, ¿en tu casa pasa el agua? ¿Hay agua en tu casa? No, en sus casas sí tienen agua, sí tienen el servicio de agua, ¿no? Y desagüe. Ya, a ver. ¿Cómo creen que pasa el agua? Por debajo, por las cañerías, por el desagüe, por las tuberías. ¿Cómo crees que llega hasta tu casa? A ver, digamos, si vives en una casa de segundo piso, ¿cómo crees que haya llegado? ¿No? Hasta arriba. A ver, todas esas preguntas, ¿no? Pues, digamos, las instalaciones de agua, pero el año pasado, a partir del año pasado nos dijeron, ¿no? Lávate con agua y jabón para prevenir el COVID. Pero muchos lugares no llegaron, no tienen agua. Hay 1 billón de, digamos, de niños en alrededor del mundo que gozan sin el servicio de agua. ¿Algún día harán algo por ellos? No lo sé. En el Perú cuenta con 4 vertientes hidrográficas, dos de las cuales son pequeñas cuencas costeras que vierten sus aguas al Océano Pacífico. ¿No? A ver, las otras dos son las vertientes del Amazonas, que desemboca en el Atlántico, y la vertiente endorreica del lago Titicaca, ambas delimitadas por la cordillera de los Andes. En la segunda de estas cuencas nace también el gigante Amazonas, que con sus 6.992 kilómetros es el río más largo y caudaloso del mundo. Su vertiente ocupa el 75% del territorio peruano. El Perú contiene el 4% del agua dulce del planeta. Solo el 4% tenemos. Sí, solo el 4%.
El lago Titicaca es el segundo más grande de Sudamérica con 8.380 kilómetros cuadrados. Este lago tectónico es compartido por Perú y Bolivia. En él vierten sus aguas 20 ríos, entre ellos el Ramis, el Llave y el Huancané. Por el lado peruano registra olas y mareas. Tiene 36 islas e influye en el clima de la meseta del Collao, por su temperatura media a 12 grados centígrados. Como el lago Titicaca formaba junto a la laguna Zapa y el lago Popo en Bolivia, el gran lago Vallivian del altiplano peruano-boliviano. Por la vertiente del Pacífico descienden 53 ríos que desembocan, como el nombre lo sugiere, en el Océano Pacífico. Debido a sus cortos recorridos y por precipitarse desde las alturas andinas superiores a los 5.000 metros de altitud. Son por lo general torrentosos, del caudal irregular, con fuertes crecidas en verano y prácticamente secos en invierno. Y ninguno es navegable, excepto el tramo final del río Tumbes, en la época de verano. ¿No? De esta vertiente, el río más largo es el río Tambo, en Arequipa, con 535 kilómetros. Y el más caudaloso es el río Santa, con un aporte medio anual de 6.100 hectómetros cúbicos. El río Rima pasa por la ciudad de Lima y es usado para la generación de energía hidroeléctrica en las plantas de Moyopampa y Guampaní. El río Tumbes es el más caudaloso en valor absoluto del vertiente del Pacífico. La cuenca amazónica o del Atlántico, ¿no? La mayoría de los principales ríos de la vertiente oriental o atlántica tienen su origen en los nudos de Pasco y Vilcanota en los Andes. Son ríos de gran magnitud, profundos, navegables y de caudal regular que desagüen en el Gran Amazonas, que a su vez desembocan en el Océano Atlántico. La navegación concentra la cuenca amazónica y el lago Titicaca. La dificultad para viajar por vías terrestres convierten a los ríos en una eficaz red de 50.000 kilómetros de vías y de transporte en el oriente peruano. Gracias a las aguas continentales se realiza, además del interregional, un importante comercio internacional con Brasil, Ecuador y Colombia. Iquitos, a orillas del Amazonas, es el principal puerto fluvial del Perú. Apto para naves de grandes tonelajes, le siguen en importancia Pucallpa, a orillas del río Ucayali y Yurimaguas, en el río Guayaga, Puerto Maldonado. Es la terminal de la región Madre de Dios. También forman parte de la red fluvial Los Niños Marañón, después del Pongo,
de Manseriche, Tigre, Napo, Putumayo, Yavarí, entre otros. A ver, la subcuenca de Madre de Dios, ubicada en el departamento homónimo, ¿no? De Madre de Dios, al norte de la meseta del Collao, tiene ríos de gran caudal irregulares. El más largo es el río Madre de Dios, con 655 kilómetros. Son navegables, son torrentosos en su curso superior. Su cuenca es exorreica, pues tiene la salida del Océano Atlántico por Brasil. Está separada de la cuenca de Ucayali por el istmo de Fiscarral. Su cuenca es de 95.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. La tercera vertiente desemboca en el lago Titicaca, a 3.810 metros sobre el nivel del mar, y está ubicada en el extremo norte de la meseta del Collao. Mediante las aguas de este lago se produce un intenso comercio. La tercera vertiente desemboca en el lago Titicaca, a 3.810 metros sobre el nivel del mar, y está ubicada en el extremo norte de la meseta del Collao. Mediante las aguas de este lago se produce un intenso comercio. Los principales ríos de la hoya hidrográfica del Titicaca, pues, son río Suches. Tiene su origen en la laguna de Suches, debido a los deshielos de los nevados de Palomani y Culijón. Además, el río Suches, en parte de su recorrido, sirve de límite natural entre qué países. A ver, ¿entre qué países creen que sirva de límite natural? Pues entre Perú y Bolivia. Río Huancané, 125 kilómetros con sus fuentes. También conocido con el nombre de Río Putina.
En su curso superior sigue su dirección de norte a sur, para luego desaguar en el extremo norte del lago Titicaca. Río Ramis, de apreciable caudal, se forman por la confluencia de los ríos Ayaviri y Azángaro o Carabaya, los cuales se forman por los deshielos de los nevados de la cordillera de Vilcanota. En el caso del primero y en los nevados de Ananea y Culijón, en el caso del segundo, el río Ramis cuenta con una longitud aproximada de 32 kilómetros, aunque con sus fuentes alcanza los 299 kilómetros. Sus aguas se ven incrementadas por los deshielos de Quinemari y Quelcayo, y para luego depositar las aguas en el extremo norte del lago Titicaca. Río Coata, 141 kilómetros con sus fuentes. Se forman por las confluencias del río Lampa, el cual se origina en los deshielos del nevado Jatun Punta y el río Cabanillas, que desagua la laguna de Lagunillas, el río. El río Ramis, ¿no? De apreciable caudal, se forma por las confluencias de los ríos Ayabeiri y Azángaro, ¿no? El río Ramis cuenta con su longitud aproximada de 32 kilómetros, aunque con sus fuentes alcanza los 199 kilómetros. Sus aguas se ven incrementadas por los deshielos de Quinamari y Cuelcayo, para luego depositar las aguas en el extremo norte del lago Titicaca. El río Coata, con 141,4 kilómetros con sus fuentes, se forman por la confluencia del río Lampa, el cual se origina con los deshielos del nevado Jatón Punta, y el río Cabanillas, que desagua la laguna Lagunillas. El río Llave tiene su origen en la cordillera volcánica del Perú, debido a la confluencia del río Huenque y Aguas Calientes. Tiene una longitud aproximada de 35 kilómetros, aunque con sus fuentes alcanza los 163 kilómetros. Y el río Desaguadero tiene su origen en el extremo suroriental del lago Titicaca, en la parte sur de la laguna Huillaymarca. A través de este río, el lago Titicaca desagua en gran parte de su manera acuífera, la que deposita en el lago Popo o Aullagas en Bolivia. Además, sirve de límite natural en un pequeño sector entre Perú y Bolivia. Por ejemplo, yo vivo cerca a un río Lurín. ¿Sí? Yo vivo cerca a río Lurín, en la cual su desembocadura es en el Océano Pacífico. Y es una de las grandes verdades. Desllevaría, pero sería, sí, vivo cerca. No, a ver, por ejemplo, ¿no? Em, También tenemos la región hidrográfica del Amazonas, la olla del Titicaca, con respecto a lo que es hidrografía peruana. No, a ver, por ejemplo, ¿cuál creen que sería la importancia de los ríos? ¿Tiene de algo importante?
A ver, cada uno de los ríos de la vertiente del Pacífico forma un valle fértil destinado a la producción agrícola. Sus aguas son aprovechadas en numerosas obras de irrigación. Las aguas de algunos ríos y lagunas de la vertiente del Atlántico están siendo derivadas hacia los ríos del Pacífico, como ocurre con las aguas de la laguna de Pomacocha, que van hacia el río Rima, y las de la laguna Clococha hasta el río Ica. En cada valle se ha construido una ciudad importante, así por ejemplo, ¿no? Lima está a orillas del río Rima, Huancayo a orillas del río Mantaro. Varios de estos ríos han sido aprovechados en la construcción de centrales hidroeléctricas. En el río Santa se ha constituido la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. En el río Rima y su afluente, el Santa Eulalia, las grandes concentradas de Huinco, Barba Blanca, Moyopampa, Guampaní y Palo Moner en el río Pativilca, la central de Cagua. Finalmente, en los ríos de vertiente del Pacífico hay abundantes camarones utilizables en la alimentación, salvo en aquellos ríos cuyas aguas están contaminadas por los relaves y sustancias químicas que provienen de las plantas concentradoras de los centros mineros. Los ríos amazónicos, además de servir como vías de comunicación y como fuentes inagotables de recursos pesqueros por su rica fauna, constituyen reservas potenciales para las grandes obras de irrigación que se proyectan realizar en la costa y para generar energía eléctrica. En la actualidad, ya se encuentra en funcionamiento las centrales hidroeléctricas de Machu Picchu, Río Urubamba, Paucartambo, Río Paucartambo Pasco, y las centrales Santiago Antunes de Mayolo y Restitución en el río Mantaro. ¿Ya? La hidrografía. Cuenca del Pacífico, ¿no? La vertiente del Pacífico se localiza en la parte occidental de la cordillera de los Andes. La conforman los ríos que tienen su origen en los Andes y desaguan en el Océano Pacífico, como estaba hablando. Los ríos de la vertiente del Pacífico presentan, ¿no? Que su origen en la cadena occidental de los Andes, en las lagunas andinas, en los manantiales o purquiales, en los deshielos de los glaciares de nuestra cordillera. Son ríos torrentosos, es decir, sus aguas descienden en forma estrepitosa desde alturas superiores a los 5 o 6 mil metros, en solo 150 200 kilómetros de longitud, debido a la fuerte pendiente de su cauce. Son ríos de régimen irregular, es decir, su caudal experimenta durante el año grandes variaciones. En diciembre inician su creciente debido a las precipitaciones que caen en la región andina. Alcanza su máximo caudal entre enero y marzo. Disminuye progresivamente durante los meses de invierno y primavera o época de vaciante o estiaje. Cada uno de estos ríos forman en las proximidades de su desembocadura valles fértiles. Estos valles conforman la principal fuente de riqueza agrícola del Perú. Asimismo, en cada uno de ellos se localiza una ciudad importante, importante de la costa.
Ya, a ver, cuenca del Amazonas o Atlántico. Conforman la región hidrográfica del Amazonas todos los ríos que vierten sus aguas en el más grande y caudaloso río del mundo, el río Amazonas, que desagua con el océano Atlántico. Esta región es la más grande del Perú. Se localiza al este de la cadena occidental de los Andes del norte y del centro, y al este de la cadena oriental de los Andes del sur. Los ríos de la región hidrográfica del Amazonas tienen dos principales centros de origen en el Perú, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. En el nudo de Pasco tienen su origen, ¿no? Marañón y el río Guayaga, que corren en dirección norte. Los ríos Pachitas, Huancabamba y Perené, Paucartambo, en dirección. Este es el río Mantaro hacia el sur y los ríos Guaura, Chancay hacia el oeste. El nudo de Pasco aparece así como un centro de dispersión de las aguas continentales. En el nudo de Vilcanota tienen su origen, ¿no? Los ríos que van al oeste, los ríos Vilcanota y algunos tributarios de la Purima. Hacia el este los ríos que van del Titicaca y hacia el norte los ríos que van al Madre de Dios. Son los ríos de cursos más largos que tenemos en el Perú, en comparación con los de la vertiente del Pacífico o los del Titicaca. Son ríos torrentosos en su curso superior y de lento recorrido en su curso inferior. El curso superior de estos ríos discurre entre estrechas quebradas interandinas, formando numerosos cañones y pongos de flancos abruptos. El curso inferior, en cambio, discurre sobre la vasta llanura amazónica, formando meandres y cambiando constantemente de cauce por la erosión horizontal que producen sus aguas. Durante su periodo de creciente, estos ríos inundan extensas áreas o la selva baja. En su curso se forman con frecuencia las muyunas o remolinos que pongan en peligro a las embarcaciones que navegan. Son ríos de régimen regular, pues durante todo el año tienen apreciable caudal. Disminuye. No, a ver. Los ríos amazónicos son fuente de recursos ictiológicos, pues en sus aguas viven numerosas especies que sirven de alimento al hombre. Entre las especies de peces destacan el paiche, el zúngaro, el dorado, la palometa, el sábalo, o el boquichico, la gamitana, el tucunare, la paña o piraña, el carachama y varias especies de tortuga como la charapa, el motelo, entre otros. Son ríos navegables, ¿no? Y como tal, la constituyen las vías más económicas para la intercomunicación de los pueblos amazónicos. En el curso inferior son navegables en embarcaciones de apreciable tonelaje. En el curso medio, las embarcaciones de menor calado y en balsas canoas. Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa y Urimaguas son los principales puertos fluviales de nuestra Amazonía. Los ríos amazónicos constituyen inmensas reservas acuíferas que pueden ser utilizadas por la irrigación de las pampas costeñas mediante la realización de obras de derivación. Ya tenemos algunas obras de importación como la derivación de la laguna de Mar- Marcapomacocha hacia la cuenca del río Santa Eulalia Rima. El, repre- represamiento y derivación de la laguna Choclococha hacia el valle de Ica, la derivación del río Chotano hacia el Chancay, en Lambayeque, entre otros. Los ríos amazónicos son fuentes potenciales de energía eléctrica. En su curso superior se pueden construir grandes centrales hidroeléctricas, las centrales Santiago Antunes de Mayolo y Restitución, las más grandes del Perú en el río Mantaro y la de Machu Picchu en el río Urubamba. Son las principales realizaciones efectuadas hasta el presente. Las cuencas del Titicaca. A ver, las cuencas del Titicaca.
Cuencas del Titicaca, ¿no? La región hidrográfica del Titicaca está conformada por los ríos que vierten sus aguas en dicho lago. Los ríos del Titicaca se caracterizan por tener su origen en la cadena occidental o cordillera volcánica, en la cordillera de Vilcanota y en la cordillera de Carabaya. Todas ellas en los Andes del Sur, por ser de régimen irregular. Durante el periodo de lluvias, aumenta su caudal, inundando extensas áreas. Por ser ríos de corta longitud y pocos torrentosos, discurren sobre la meseta del Collao. Principales ríos de La Hoya, ¿no? Son río Huancané, río Ramis, río Suches, río Cuata, río Llave, río Desaguadero. El lago Titicaca es el más extenso del Perú y a su vez es el más navegable y más alto del mundo. Está situado a 3.812 metros sobre el nivel del mar en la parte central de la meseta del Collao, en el departamento de Puno. El lago Titicaca presenta numerosos accidentes, islas, penínsulas, golfos, entre otros. ¿No? A ver. A través de él se realiza el comercio entre Perú y Bolivia por los puertos de Puno, Perú y Guayaquil, Bolivia. Huaki, perdón. El lago Titicaca ha hecho posible la habitabilidad de la meseta del Collao. Sin él, esta meseta habría sido un páramo helado y sin habitantes. Gracias al lago, la meseta del Collao alberga una población que se acerca al millón de habitantes, pues sus aguas impiden que el clima del altiplano sea extremadamente frío. El lago Titicaca es también una gran reserva acuífera que podría ser utilizada en obras de irrigación en la costa del sur y para generar energía eléctrica. Comprende dos sectores: al norte el lago Titicaca propiamente dicho y al sur la laguna de Guiñaymarca. Estos sectores están unidos por el estrecho de Tiquina. Sí. Así como lo ven, casi parecido a un mapa nada más. Parecido. El lago Titicaca alberga numerosas islas, entre las cuales destacan las islas de Soto, Amantane y Taquilla en Perú, y las islas del Sol y de la Luna en Bolivia. Entre los golfos que aquí se encuentran destacan el de Pomata en el Perú y el de Achacachi en Bolivia. Aquí se ubica la bahía de Chucuito, Perú.
desde la cuenca alta hasta la cuenca del zona costera. Es desde arriba. Bueno, como solo nos queda unos minutos nada más, un minuto, vuelven a ingresar con el mismo link que se les mandó. Bueno, ya hemos hablado del clima. Clima sí hemos hablado, ¿no? Sí, sí, para pasar ya a la siguiente, ya la actividad. Aunque ya van a actividad. Sí, bueno, vuelvan a entrar con el mismo link, por favor.